Bueno, comencemos. Bienvenidos a una nueva clase de dibujo de ingeniería. El día de hoy veremos aspectos teóricos de lo que sería el dibujo de ingeniería, tener en consideraciones, por ejemplo, parámetros ergonómicos, como sería la antropometría, y otros factores que se ven ligados al dibujo de ingeniería, pero que son poco mencionados. Por lo cual, nos enfocaremos principalmente en la parte teórica, no veremos ejercicios. Y si bien esta es una clase introductoria a la parte teórica, ustedes deberían ser capaces de incorporar estos conocimientos y profundizarlos a lo largo de la carrera. Entonces, demos comienzo. Bueno, el primer tema, como se los mencioné, es la antropometría. La antropometría consiste en designar dimensiones al cuerpo humano, tanto al cuerpo humano como del hombre como de la mujer. Y si bien nosotros de esas medidas están por catálogo, ustedes pueden buscar en internet, como se muestra en esta imagen, con muy mala definición, pero se muestran uno más o menos cuando diseña cosas en AutoCAD que luego se van a fabricar. Tenemos que tener en consideración que estas cosas igual de igual manera van a interactuar con el cuerpo humano, porque va a tener que haber personas que van a tener que hacer mantención, desarmar, armar equipo. Y eso igual es un tema que se trata poco en la ingeniería, porque lo primordial siempre va a ser como realizar cálculos, determinar materialidad, calcular espesores, eh, desarrollar como todo lo que sería el sistema de engranaje, etcétera. Pero lo que se habla poco es como el diseño del mantenimiento de estos equipos. Y aquí entra este concepto que sería antropometría, que, por ejemplo, en otras carreras sí es súper importante. En la carrera de diseño industrial, de la cual yo también provengo, la antropometría es un punto crucial que uno tiene que evaluar previo al diseño que va a interactuar con las personas. Principalmente porque los diseños que hacen los diseñadores industriales son en función como del cuerpo humano, directamente. Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de una plancha, estaríamos hablando de un vaso, estaríamos hablando de distintos productos que se relacionan directamente. Y como ingenieros mecánicos, creo que un buen punto de vista que entrega el diseño industrial es esta relación que tiene las máquinas con las personas. No tanto como en la ejecución del trabajo, sino que más bien como en la mantención. Porque imagínense ustedes diseñan un motor y después hay que hacer una mantención a ese motor y no va a caer una mano de una persona. Entonces, ¿qué va a entrar ahí? A inventarse una herramienta que satisfaga esa necesidad de poder realizar el mantenimiento. Y esa no es la idea. Entonces, es por esto que estos conceptos, si bien son poco mencionados dentro de la ingeniería mecánica, es súper bueno que nosotros como ingenieros mecánicos que vamos a hacer, debemos tenerlo súper presente y contar con estos conocimientos. Entonces, primero, mencionarles que existe la antropometría, que es el estudio de las medidas del cuerpo humano, y luego mencionarles que existe otro estudio que sería el diseño en función de los percentiles. Existen distintos percentiles. La mayoría de las personas se encuentran en este rango que sería del 25 al 75 percentil, pero existen casos, por ejemplo, que están las personas con muy baja estatura, que sería el 5 percentil, y las personas que son muy altas, que sería el 95 percentil. Entonces, imagínense, se han preguntado por qué las puertas tienen esa dimensión, siendo que el promedio chileno o el promedio de todas las personas son más bajas que las puertas. Es por este diseño en función de los percentiles, porque se sabe que hay personas que miden 2 metros y que no podrían estar en una habitación que la altura máxima fuera 1,90 m, supongo. Entonces, por eso se diseñan todas las puertas en función, no sé, de 1,80 m, un poco más, y los espacios que hay en las habitaciones siempre van a responder a esto. Luego se han preguntado por qué las sillas tienen como una altura. Por ejemplo, en este caso, esta silla tiene eh, alturas variables, pero hay otras sillas que son sin altura variable. Y esas se diseñan en función del 5 percentil, porque en el fondo a las personas igual les complica eh, como que
Las sillas, perdón, se diseñan en función también del 95 percentil, porque las personas que sean muy altas te quedarían con las piernas como muy como mal puestas, o sea, te quedarían como casi arrodillados. Entonces, la altura que se da es en función del 95 percentil. Eh, pero si bien las personas pequeñas, uno diría, ya, pero todas las cosas, si diseñamos todo grande, las personas pequeñas claramente estarían muy bien porque no habría problemas con ellos. También existen problemas con las personas pequeñas, que también hay que tener en consideración el diseño para estas personas. Entonces va a haber un criterio no escrito que uno tiene que diseñar en función para ciertas personas, preguntarse si las personas pequeñas se van a ver acomplejadas o las personas muy altas también se van a ver acomplejadas con el diseño de nuestras, en este caso, maquinarias. Pero ahí es cuando uno tiene que tener en consideración estos aspectos. Entonces, solo mencionarlo, ustedes tienen que profundizar si aplica o no aplica para todo lo que sería la ingeniería mecánica. Les adelanto que sí, pero habría que ver caso a caso en cómo se compone esto. Los principales eh, focos de esta materia, si bien son como anteriormente dije para los diseñadores industriales, estudios de puestos de trabajo, pero en ingeniería mecánica se aplica mucho al mantenimiento de las máquinas que se diseñan, al mantenimiento de los equipos, dónde se disponen los equipos, etcétera. Entonces, solamente mencionarlos para poder continuar. Otro aspecto importante que tenemos que tener en consideración es la ergonomía. La ergonomía consiste como en el estudio de cómo se relacionan los equipos o formas con el cuerpo humano. Entonces tenemos también el consejo de la International Ergonomic Association, el cual se abrevia IEA, estableció desde el año 2000 la siguiente definición: ergonomía a factores humanos. Es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Como se menciona aquí, es la disciplina que estudia cómo se relacionan, y si nosotros diseñamos un equipo mecánico, tenemos que tener en consideración que esto no va a ser totalmente autónomo. De alguna u otra manera, va a haber alguien que tenga que activar o o desactivar, controlar, regular todo este equipo mecánico. Por lo cual, si diseñamos algo que sea, si diseñamos un equipo que sea totalmente ajeno al cuerpo humano, vamos a tener muchas complejidades y muchas deficiencias del equipo, porque no va a poder ser operado, porque la mantención va a ser muy difícil, va a costar mantenerlo, porque si bien uno más o menos sabe lo que es la mantención, igual contrata servicios que se dedican a eso. Entonces, mientras más difícil sea, más costoso. Aquí tenemos imágenes de lo que hablaba anteriormente, que son estudios de puestos de trabajo, el cual consiste en cómo las personas trabajan, se definen dimensiones eh, y posturas idóneas. eh, Uno hace un estudio de las alturas que corresponde para que el cuerpo no se desgaste. Si bien nosotros no hemos visto mucho como se ve aquí Homero Simpson, que uno está pegado con el cuerpo encurvado, pero si bien hay que ser súper consciente de este, de este concepto que es la ergonomía, que es el estudio de cómo se relaciona el cuerpo humano con nuestros objetos, con los artículos que vamos diseñando. Por otra parte, para seguir, debemos saber que existe una norma, la norma ISO, que significa International Organization por Standardization, o en español, Organización Internacional para la Estandarización. Eso yo creo que lo tienen súper claro. O sea, el día de hoy, quien no conoce la ISO un poco, aunque sea de nombre, eh, está bien alejado de lo que sería un ingeniero el día de hoy. La ISO es es una red de institutos de normas nacionales de 160 países, cuya central está en Ginebra, Suiza, eh, que coordina todos los sistemas. Su función principal
es de buscar la estandarización de distintas normas y productos de seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas normas y muchas de esas normas principalmente son de procedimientos matemáticos para determinar y calcular espesores o eh, equipos. Por ejemplo, los estanques siempre van a tener una norma para la fabricación de esto y que aseguran la calidad del estanque porque estos equipos están sometidos a presiones y deben acreditar o asegurar que el funcionamiento va a ser dentro de los rangos especificados. Con lo cual, eh, ya solo mencionárselos, pero es que existe la ISO, pero ustedes deberían buscar más sobre esto. Bueno, aquí ya un poco vamos a hablar como de la ISO igual norma, todas estas como tipos de letras que van en los planos que nosotros normalmente definimos como estándar y dos de altura, pero también existe todo lo que es la normalización de estos tipos de letras y que nosotros debiéramos saber. Si bien no se aplica como, oh, vamos a controlar esto para efectos de nuestros ejercicios, sí es importante que ustedes lo sepan. Y aquí están algunos valores de los que anteriormente se veían en la imagen. Eh, Muy pocas veces yo creo van a tener que hacer estos diseños, pero si bien nosotros sabemos que como ingenieros mecánicos sí vamos a tener que, por ejemplo, tener toda esta normativa de cartelería, si somos jefes de un área de mantenimiento o jefes de un área de producción. Vamos a tener que controlar este equipo. Y si bien esto ya está estándar y uno lo puede encontrar en el mercado de forma muy fácil, también hay que tener en cuenta que también los podríamos diseñar nosotros y mandar a fabricar. Y es por esto que se le enseña esa. eh, y eso se ve, por ejemplo, en estos carteles y se le enseña también por estas normativas de alturas de texto. Bueno, dentro de lo que es el programa podemos encontrar distintas líneas que nosotros ya hemos identificado y utilizamos normalmente, que serían línea gruesa, la cual, por ejemplo, puede ver contornos visibles, que son como la figura para nosotros. Después teníamos línea continua fina, y ahí podemos identificar cómo se va trabajando todo lo que serían las líneas en el AutoCAD. A nosotros normalmente no habíamos hablado sobre estos temas, pero es por eso que ahora se los mencionamos y que existe estandarización y ustedes deberían investigar y así poder tener conciencia de cómo dibujar correctamente en función de estas normas. Si bien nosotros ya le adelantamos muchas tareas porque le entregamos un programa en donde tenemos todas las layers ya configuradas, también es importante mencionárselos que existe esto y ustedes deberían aprenderlo, pero como les digo, ya avanzamos harto respecto a eso porque nosotros ya les configuramos todo lo que es el programa y se lo entregamos con archivos ya avanzados. Aquí podemos ver más de lo que estábamos hablando anteriormente, cómo identificar la forma, dibujos normalmente que se hacen en AutoCAD, cómo identificar una sección, ¿cierto? Cómo identificar un acabado, aquí se puede visualizar. Eh, Aquí pasamos a un tema que es súper importante porque normalmente nosotros no hablamos sobre formato, pero existen 5 tipos de formatos que corresponden a los pliegos, que corresponden a la A4, que es el más común, o la hoja carta, se parece mucho a esa dimensión. El A3, que sería el doble, esos son los A4, A3 son los principales tamaños que se trabajan dentro de la ingeniería mecánica, debido a que son muy útiles para andar trayendo en terreno. Entonces, simplemente corresponde a una hoja y al doble de otra hoja para poder andar trayendo terreno. Ahora, en arquitectura, por ejemplo, o en otras disciplinas se pueden utilizar A2, A1, incluso A0. Si normalmente el A0 es como la aglomeración de A4, debido a que, por ejemplo, se imprimen planos en A0, pero son principalmente para mostrar como
un despiece o conjunto en una totalidad, para no tener tantos cantidad de planos en A4, pero normalmente en mecánica no se ocupa eso, esas dimensiones, pero sí es muy importante que ustedes lo desconozcan porque en algún momento van a tener que configurar el programa para poder imprimir en estas dimensiones de formato. A continuación, igual les mostramos que existe, además del A, el B, y ocupa dimensiones muy similares, pero también tiene sus diferencias. Normalmente no se ocupa el B, pero existe, para que ustedes tengan conciencia de eso. Y ahí un poco se muestra como las dimensiones en una comparativa entre los formatos de A y B. Y estaría el A0 y el B0. Todas estas dimensiones se encuentran en milímetros. Aquí los formatos más comunes utilizados en ingeniería son principalmente esos porque, como les dije, son muy versátiles en terreno. Y también es importante mencionar que en 1975 había sido adoptado por tantos países que se estableció bajo la norma internacional ISO 216 y se declaró como formato oficial para utilizar dentro de las Naciones Unidas. 2 años después ya había sido adoptado por 88 de los 148 países que habían en ese momento. Entonces es como un dato freak, pero eh, principalmente tener en consideración que estos planos son súper utilizados en la industria. Y también, como se ve aquí en la figura, tienen un sistema como de cajetín o se les llama cuadro de identificación para poder identificar tanto el código del plano, el proyecto, quién lo diseñó, qué correcciones tuvo, etcétera. Y ahora vamos a profundizar en eso. Como ven, estas serían las dimensiones que debería tener un cajetín o identificación de plano, en donde se muestra, por ejemplo, quién lo dibujó, las comprobaciones, perdón, la fecha, el nombre, se hacen firmas debido a que esto compromete, por ejemplo, materiales, costos. Por eso es importante tener la firma de quien está aprobando estos planos. La razón social, la designación, el número. Ahí usualmente se pone el número porque cuando se van desarrollando nuevas revisiones se van cambiando estos números. También mencionarles, por ejemplo, en la parte superior existe un número de pieza, una descripción y observación de lo que se realizó, un- una identificación de la revisión. Normalmente esto se hace en los departamentos de ingeniería y empieza con las revisiones del abecedario. A, B, C, D, E como revisión primaria para posteriormente pasar a la revisión cero, que es la revisión de aprobación. En ese caso ya el plano estaría terminado y estaría listo para fabricación, la pieza. Cuando existen modificaciones posteriores a esta fabricación, se les denomina planos por numeración, por lo cual si ya se encuentra en cero y se hizo una modificación porque se encontró después de la fabricación una modificación que atendía a otra solicitud, se va enumerando. Entonces pasaría a ser de 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. También, por ejemplo, estos planos se pueden definir como un as-built, que sería identificar lo construido. En ese caso, sería la nomenclatura T para identificar lo construido y se podría designar de la misma forma. Como un cero de fabricación se reemplazaría por un T de identificar lo construido. Y pasaría posteriormente a, si existiera una modificación, a hacer nomenclatura de enumeración y sería T1, T2, T3, T4 y así sucesivamente. Bueno, tipos de escala. Normalmente nosotros no hablamos de los tipos de escala, siempre dibujamos en escala 1 a 1, pero tenemos que saber que hay cosas que son muy grandes y que vamos a poner en estos planos de A3 y debiéramos saber en qué escala está o definir nosotros mismos la escala. Y existen dos escalas. La escala neutral, que sería 1:1, escala de amplificación, que sería 2 veces el tamaño real de la pieza,
o escala de reducción, que sería en este caso como se muestra, la mitad del el valor real. Las escalas, como se muestran a continuación, son principalmente la forma de identificar que ese dibujo se encuentra en una medida inferior o mayor a la medida original. Teóricamente pueden emplazarse infinidad de escalas, pero para poner, eh, pero para poner cauce a una anarquía que no conduciría más que a dificultar la lectura de planos, se han establecido en la norma UNE en ISO 5455 una serie de escalas recomendadas para utilización de los dibujos técnicos, las cuales se especifican en la siguiente tabla. Entonces, ya sabemos que podemos dibujar en escala, pero también existe una norma que regula eso. Bueno, eh, como observa en la figura a continuación, nosotros eh, podemos proyectar en el punto uno somos nosotros, este es el espacio que existe en el punto 4 el espacio que existe entre nosotros y la figura, y el punto 5 sería como lo que se refleja. Entonces, tenemos que entender que existen puntos de proyección de lo que nosotros dibujamos, y es por eso que existen los isométricos, que son como puntos de proyección. Bueno, también existe la parte artística de esto, que no es atingente a nosotros, ¿cierto? Luego pasamos a lo que nosotros sería como identificar estos puntos. Si bien, por ejemplo, la vista A se verían solamente los cuadros verdes, la vista D solamente los cuadros azules, D, la vista B solamente sería la parte roja y amarilla, pero esa parte amarilla ¿por qué no es de color rojo? Porque estaría en una dimensión en la vista B que no sería la real, porque se vería en acortamiento. Entonces, por eso se ve de color amarillo, porque no sé, sería como una vista mentirosa. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, esa E tendría ciertas dimensiones, pero que no serían las dimensiones reales. Entonces, esta línea es más larga que esa línea que está ahí. Solamente tener eso en consideración. Aquí se muestra cómo es el despliegue de los planos, cómo nace. Por ejemplo, la vista desde arriba se vería de esta forma y así sucesivamente. Si fuera, por ejemplo, un cubo, y así se verían. Y por esto también existe la norma ISO-E y ISO-A. La norma ISO-E corresponde a la norma europea y la ISO-A a la norma americana. Y es la posición en cómo se encuentran las caras dispuestas. Pero eso ya lo hemos visto y hablado anteriormente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esto porque creo que ya se sale un poco de lo que quería hablar, sino que más bien es un repaso de lo que ya hemos hablado anteriormente, que corresponde a las vistas y dibujos que ya hemos hecho. Entonces, eh, me gustaría adelantar un poquito, que sería, por ejemplo, la aplicación de desarrollo de manto. En la aplicación de desarrollo de manto principalmente corresponde a los dibujos que se desarrollan, que son principalmente los que se hacen en chapa metálica, debido a que este trabajo en sí nosotros lo dibujamos de esta forma. Después pasa un proceso de corte láser en donde la chapa metálica se dibuja y se corta y queda de esta forma, como en plano. Y para construirlo se tiene que plegar, entonces las punzonadoras que se les llama, o plegadoras, van a interactuar justo en estas líneas que uno va designando y van a ir conformando esta pieza. Entonces, por ejemplo, para desarrollar el masto constructivo de una cañería que termina con esta forma, sería de esta forma. ¿Se fijan? Y todo esto también se puede desarrollar con AutoCAD. Y también, si bien no es la finalidad del curso, se los mencionamos porque en algún momento les puede ser útil. Por otra parte, aquí vamos a profundizar un poco en lo que sería en el Hatch.
del AutoCAD, que usualmente lo usamos para definir qué son piezas sólidas, pero también es importante mencionar que esta sería la nomenclatura para identificar qué cosas son cada hatch. Como pueden observar, ahí hay arena, acero, bronce, latón. Esto normalmente nosotros ocupamos, pero tener en consideración esas cosas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en escala 1 es a 5, distintos diseños en donde se pueden ver aplicados estos hatch que ya mencionamos normalmente. Otro punto importante que nosotros tenemos que tener en consideración como ingenieros mecánicos son los hilos. Los hilos cumplen un rol fundamental en la mecánica, ya que varios componentes están eh, sujetos. Es un tipo de sujeción que tenemos, es la sujeción roscada. Existen cálculos para determinar qué hilo o qué rosca debiéramos usar para qué situación y cuál es la fuerza de tracción que pueden soportar. Y todo eso también está normado. Si bien nosotros como ingeniero mecánico debiéramos especificar ciertas roscas para ciertos puntos específicos, lo normal es que nos guiemos por la ISO 263-2.1973 o la DIN 11 en el caso de la norma alemana. Los elementos roscados vamos a hablar posteriormente, así que hay que tener en consideración. Otros puntos fundamentales son cómo nosotros señalamos los componentes. Como ven aquí, nosotros podemos señalar de esta forma en el programa de AutoCAD y es importante también mencionarles que existen normas que regulan esto. No es como llegar y señalar. Entonces, pueden guiarse por esta imagen o buscarlo ustedes mismos. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro sistema, otro dibujo en donde nosotros vemos la máquina en donde se establecen las medidas superiores e inferiores que nosotros tenemos que identificar. Y esto, si bien es como ya súper aplicado a lo que sería el dibujo, debemos tener en consideración todas estas medidas, ya que el correcto dimensionamiento va a permitir una mejor selección del componente en este caso o designación de la máquina. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos observar un despiece y un correcto listado de materiales. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo el despiece de esta parte de aquí. Y aquí podemos observar también lo que sería el acotamiento o designación, por ejemplo, de terminaciones de una pieza soldada, que en este caso sería como una cañería con flanges y una estructura de apoyo. También podemos ver que el programa SolidWorks es uno de los programas que más se pueden utilizar en ingeniería mecánica, que nos permite desarrollar cálculos y que se ocupa, por ejemplo, en el curso de, de computación para simulación de fluidos y en el de CNC también se ocupa para determinar cálculos, para saber si la pieza va a resistir, etcétera. Entonces, si bien AutoCAD no es SolidWorks, los programas de diseño y dibujo, todos nacieron del AutoCAD. Principalmente AutoCAD es la base. Si tú no sabes AutoCAD, te va a costar mucho entender todo este programa de diseño, porque todos más o menos se van estructurando de la misma forma que AutoCAD. Entonces, lo básico es saber AutoCAD y ya para poder, ejemplo, diseñar todo esto que son engranajes o sistemas de transmisión, debieras poder saber al menos hacer dibujo en 2D. Usualmente los programas de modelamiento también sirven por una modalidad que se llama BIM, la cual permite ubicación de todos los materiales, como se ve a continuación, y te permite establecer como dimensiones reales a un diseño, y así saber si va a tener interferencia o no. Aquí se pueden ver diseños de escalera. Estos principalmente se ocupan en la minería. También podemos diseñar diseños de rosca. Y por ejemplo, aquí serían roscas o hilos y
perforaciones con hilo también. Tener en consideración que, por ejemplo, toda esta parte que se ve en la orilla sería el hilo, correspondería al hilo. Y en este caso, por ejemplo, esta es una pieza con perforación que correspondería al corte, el corte de esta pieza. Entonces, si bien por este lado tiene hilo, por este otro lado tiene una perforación. Entonces, eso también es muy importante saberlo, que en diseño también se deben tener estas consideraciones. Y también en normas que regulan esto. La normalización de unión con roscas exteriores e interiores. También existe eso. O sea, eso ya está más que visto. Eh, Nosotros si vamos a diseñar un perno, todo esto está ya establecido. De hecho, el perno o la tuerca, todo eso, todas las piezas de unión mecánica eh, siguen una norma en la cual eh, tú no vas a encontrar un perno con las piezas que específicamente necesitas, sino que te vas a tener que guiar por dimensiones estándar de esta normativa. Aquí tenemos otros ejemplos. Ya, vamos a profundizar un poco en lo que sería el desarrollo de mantos. Tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, el manto, estamos hablando que es una metodología de trabajo en el cual nosotros, a partir de una pieza en 2D, podemos desarrollar curvas y podemos ir desarrollando la pieza en 3D. En este caso, por ejemplo, podemos ver el desarrollo de una pieza que sería como una especie de cañería que requeriría que nosotros curváramos la plancha para darle esa forma. Aquí podemos ver otra pieza, que sería la misma cañería, el manto cilíndrico. ¿Ven? Esa X serían justo los puntos de inserción en donde la punzonadora o dobladora debería efectuar la fuerza para darle cierta curvatura. ¿Ven? Y ahí tenemos 12 puntos de curvatura. Y ahí se puede ver cómo se va proyectando todo lo que sería eh, en un dibujo en 2D en AutoCAD podría ser lo que sería la curvatura de esa pieza para que tuviera la forma de cañería. Aquí estamos principalmente mostrándoles cómo sería ese desarrollo para obtener esa pieza en particular. Aquí vamos a hablar un poco de desarrollo de cono, que sería esta forma, mostrando la forma del ángulo para poder saber cómo formar estos conos, ya sea un cono cilíndrico sin punta, un cono cuadrado con base cuadrada, un cono con base circular, un cono con un corte. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer un diseño con pérdida de material. Como se ve ahí aquí en la figura isométrica, vemos que tiene aquí un sacado y principalmente es eso. Tiene un perforado que atraviesa, me parece, en la pieza. Tenemos intersección de materiales, por ejemplo. Aquí atrás se ve que nace esta pieza cilíndrica a partir de esta otra mitad de cilindro que, que fácilmente no se podría obtener esa pieza porque no se da de forma como natural, sino que hay que diseñarla y habría que hacer dos cilindros. Entonces, todas esas cosas tenemos que entender que existe una metodología de trabajo que se llama el desarrollo de mantos. Ahora vamos a profundizar un poco en lo que sería el dimensionamiento y hablaremos un poco de lo que sería el dimensionamiento. Es un valor numérico expresado en unidades de medida apropiadas y representando gráficamente los dibujos técnicos materiales a la utilización de líneas, símbolos y notas. Las dimensiones
se clasifican de acuerdo a los siguientes tipos: dimensión funcional, dimensión no funcional, dimensión auxiliar. Principalmente las dimensiones funcionales son las que a nosotros nos interesan, y las dimensiones no funcionales habla un poco de lo que serían las dimensiones generales del equipo, para que simplemente nos dicen cuánto va a medir, pero por ejemplo no el rango de trabajo de un pistón, que simplemente correspondería a la carrera. Esa sería una dimensión funcional. Pero por ejemplo una dimensión que no me interesaría sería como la dimensión del pistón extendido completamente, o la dimensión del pistón contraído completamente, porque no me aporta para, esa información no me aporta simplemente para almacenamiento. Las características de talla individual de un elemento, por ejemplo, una superficie cilíndrica, dos superficies paralelas, de una resaltante, una rosca, una ranura o un perfil. Entonces, esas serían las características a la cual correspondería este dimensionamiento. La aplicación: toda la información dimensional necesaria para definir clara y completamente un elemento y sus características debe presentarse directamente en el dibujo, a menos que esta información sea indicada en documentos anexos. Cada característica del elemento debe de dimensionarse una sola vez sobre el dibujo. Y esto es un dato súper importante, porque cuando uno trabaja en el dimensionamiento nunca sobra. A veces hay que incluso poner medidas eh, reiterativas, porque por ejemplo uno puede dimensionar de A a B, de B a C, pero también debiera poner de A a C en total, porque los maestros al momento de fabricación de piezas siempre tienen que estar eh, teniendo la información a mano. Y no, la idea es que ellos solamente se dediquen a comprobar y no a calcular cuánto podría ser la dimensión. Y si solamente ponemos la dimensión de A a B y de B a C, el maestro va a tener que sumar ambas dimensiones, y a pesar de que es un cálculo simple, en la práctica se hace súper tedioso tener que hacer eso una y otra vez con diferentes medidas. Las dimensiones ins- deben inscribirse en una vista o corte que presente con mayor claridad las características del elemento. Todas las dimensiones de un dibujo deben expresarse con la misma unidad, por ejemplo, milímetros, sin indicación de símbolo mm. Esto también es relevante porque nosotros normalmente deberíamos poner en el cajetín del plano las dimensiones que se encuentran en milímetros, o siempre dibujarlas en milímetros por normativa, para evitar las interpretaciones erróneas. El símbolo de la unidad predominante del dibujo debe indicarse en el cuadro de rotulación o mediante una nota apropiada, como se los dije anteriormente. Elementos del dimensionamiento. Elementos del dimensionamiento. Las líneas de proyección deben proyectarse levemente más allá de la línea de dimensionamiento respectiva. Eh, las líneas de dimensionamiento y las líneas de guía deben ser como se muestra en la imagen. Si se fijan, si yo tengo aquí la línea de figura, yo no voy a poner una línea hasta como por acá abajo para poder decir como que eso mide 4240 milímetros, sino que tiene que ser como lo más óptimo. Y aquí se identifica claramente: línea de dimensión, valor de la dimensión, extremo de barra oblicua. O sea, así se hacen eso principalmente en arquitectura, pueden ser reemplazadas con flecha para nuestro caso, porque este es como la nomenclatura de arquitectura. Y estas líneas que son transversales a la línea de la figura corresponden a la línea de proyección. Aquí vamos a saltar un poco porque creo que estas son cosas que ya hemos hablado anteriormente. Para pasar aquí, los valores de dimensionamiento deben disponerse de forma paralela. Eso quiere decir que, por ejemplo, siempre se encuentran así de esta forma o de esta otra, dependiendo sea el caso. Esta es una muy buena forma de dimensionar, porque si bien aquí nos está mostrando diámetros,
Eh, Normalmente hubiésemos hecho así como toda la nomenclatura y eso ensuciaría mucho el dibujo. Entonces, tener en consideración esto. Aquí me gustaría un poco pasar eh, a la parte final porque existe otra forma de mostrar como dimensiones en donde uno puede, ejemplo, poner coordenadas. Entonces, por ejemplo, en X o en Y se muestra aquí que se encuentra el punto 2, por ejemplo. Punto 2 se encuentra a 20 milímetros de X, 20 milímetros de Y y tiene un diámetro de 13,5. Esta es otra forma de dimensionar que se ve poco, pero que es súper útil. Ahí vemos cómo dimensionar ángulos, dimensiones repetitivas. Por ejemplo, aquí en vez de ponerle dimensiones a todos estos círculos, digo 8 por diámetro 8. Listo. Y finalmente aquí esto es lo que más, de verdad que más van a ver en los cursos, que serían las tolerancias, en el curso principalmente de procesos, con el profesor, ¿cómo se llama este profesor? Francisco. Van a ver tolerancia. Y eso sí que les va a pesar porque la prueba es calcular tolerancias. Entonces, uno dice ya, diámetro 50 más menos 0,05. Eso quiere decir que podría ser 50,05 o 49, 95. Ese es el rango de tolerancia que tiene esta cota que indica aquí, que nosotros normalmente llegamos y ponemos, pero no sabemos qué significa. Eso significa que puede ser un rango de fabricación, ya que las máquinas de fabricación tampoco son perfectas y siempre van a cometer algún grado de equivocación y nosotros tenemos que saber estimar y determinar según la calidad de nuestra herramienta ese grado de error. Luego, por ejemplo, tenemos ejes y eh, ejes y ¿cómo se llama esto? Bujes, pero perforaciones. Entonces, si nosotros queremos poner un eje dentro de una perforación, tenemos que saber que existen ejes con ajuste o perforaciones con ajuste y otras con juego. Y si ahí sucesivamente van a existir nomenclaturas que pueden identificar esto, pero principalmente lo que dice es que, por ejemplo, cuando es con apriete, por ejemplo, un eje con apriete, eso quiere decir que el diámetro del eje va a ser muy por mayor del diámetro del agujero. Entonces, ¿cómo ustedes dirán, pero ¿y cómo meto una cosa que es de mayor diámetro que la otra? No podría caer. Existen procesos, por ejemplo, que de enfriado. Por ejemplo, hay ejes que se enfrían con CO2. Eso hace que el material se contraiga, tome una menor dimensión, pero por un tiempo relativo. Por ejemplo, yo hago un enfriamiento con CO2, el eje pasó de diámetro 50 a 49,5 y ese tiempo de apretarse el eje, de disminuir su diámetro, va a durar un periodo en donde yo voy a tener que poder insertar el eje en el agujero y después va a existir esa dilatación del material, haciendo que exista esta presión de una pieza con el otro y encaje a la fuerza. Entonces, por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra los diámetros, por ejemplo, con esta nomenclatura que corresponde a H7 y otras nomenclaturas que, por ejemplo, aparecen con más menos directamente. Esta diferencia entre ambos es principalmente el ajuste, o quiere decir como la tolerancia que va a tener las piezas o las dimensiones. Y esto se puede ver aquí. Entonces, por ejemplo, un N5 va a ser un apriete fijo, un M5 va a ser un apriete semifijo, y así sucesivamente podemos identificar los nombres de los ajustes. ¿Ya? Eh,
Ya que estamos hablando de tolerancias, vamos a pasar a esta diapositiva en donde vamos a hablar generalidades de las tolerancias. Una cota señalada a un dibujo no puede mantenerse al fabricar una pieza. La medida obtenida podrá ser mayor o menor a la indicada, como se los dije anteriormente. Existe una medida máxima permisible y una medida mínima permisible. Esta diferencia entre las medidas máximas y mínimas es la medida mínima, se llama tolerancia. ¿Ven? Ahí está. Acotamiento y ajuste. Ajuste define las condiciones dentro de las cuales dos piezas de conexión mecánica, macho y hembra, deben comportarse. Sistemas de ajustes de eje de unión. Permite fabricar el eje con una sola medida y las diversas piezas irán en el, que irán en el tendrán la variación de la cota tolerancia. Entonces, cuando hablamos de un sistema de eje, de ajuste de eje único, como el, el eje es el que no va a variar su dimensión y el- la perforación sí. Y eso corresponde a la figura de aquí arriba. Y después existe sistemas de ajustes de agujero único. Entonces, en ese caso, el agujero siempre va a ser de la misma forma y el eje es el que va a variar. Perdón, entonces, el de agujero único, corresponde a este y el de eje único corresponde a este. Entonces tenemos aquí la categorización de tipo de ajuste que tienen según la calidad, sería perfecta, precisa, ordinaria y basta. Y después sería el tipo de ajuste y después sería la nomenclatura. Si el eje es el que ajustamos, la nomenclatura serían con letras minúsculas y si es el orificio el que ajustamos sería con letras mayúsculas. Entonces, aquí, por ejemplo, toda esta nomenclatura es de orificio fijo. Por eso es que nosotros decimos orificio 6, H6 para todo, y después nosotros especificamos el eje. Y la que se encuentra aquí abajo es de eje fijo. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que si es de orificio fijo, la letra del eje va a ser en minúscula. Y si es de eje fijo, la letra del orificio siempre va a ser en mayúscula. Y la letra del eje siempre va a ser en minúscula. Pero es muy importante tener eso en consideración. ¿Es el orificio el que se mantiene fijo o es el eje? Y podemos ver la nomenclatura cómo está aplicada. Tolerancia geométrica. Se refiere a las desviaciones entre las características de un objeto respecto a su forma, orientación y posición teóricamente. Exacto, sin tomar en cuenta las dimensiones de las características. Se entiende por características las partes del objeto como lo son las superficies, ejes, aristas, planos, medios, etcétera. Entonces aquí pasamos a otro tipo de simbología o caracterización de una forma, que sería la rectitud. Por ejemplo, si una superficie debe encontrarse recta, ¿qué tan recta se encuentra y qué tolerancia tiene? Y así sucesivamente con la planicidad, con la redondez, cilindrada, etcétera. Y podemos ver aquí las diferencias de la tolerancia deben indicarse en un marco rectangular de tolerancia dividido en dos o más compartimentos. Estos compartimentos contienen de izquierda a derecha en el orden siguiente, símbolo del elemento de tolerancia. El valor de la tolerancia expresada es una unidad utilizada para el dimensionamiento de las letras o letras cuando corresponde que identifiquen las características de referencia del elemento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de lo que es. Este dice que la superficie superior es paralela a la inferior en 0.15. Entonces, tiene una tolerancia de 0.15 de paralelismo. Entonces, esta línea puede estar inclinada hasta 0.15 milímetros. Eso quiere decir. Lo mismo al igual que esta. Esta, por ejemplo, habla de
del diámetro o redondez que va a tener la pieza. Se puede ver una tolerancia de hasta 0,2 de diámetro. Aquí habla del paralelismo de eje, entre, en paralelismo entre el eje y la base. Esto principalmente me hace sentido si se aplicara, por ejemplo, en un soporte de eje. Porque imagínense esta perforación quedara como el eje de esta perforación quedara así como en diagonal y esto recto, entonces ahí habría como una discordancia respecto a a las perforaciones. Y así sucesivamente en las otras imágenes se pueden visualizar. Esto es todo teórico, la verdad, porque si nosotros ya vamos a lo práctico, esto se ve como en cosas súper aplicadas a la fabricación de piezas o componentes de repuesto, que es como súper algo súper como específico, si se quieren dedicar a eso. Y aquí tenemos ejemplos de lo que sería, por ejemplo, la rectitud, eh, tenemos ejemplos de planicidad, y se ven, por ejemplo, aquí las zonas de tolerancia donde están aplicadas. La rigidez, la cilindridad, y así sucesivamente otras, y cómo se aplicarían y cuál es el símbolo. Bueno, eh, una vez ya viendo estos, eh, una vez ya viendo estos como principales como conceptos, vamos a darle término a esta ayudantía que principalmente era conceptualización de algunas cosas. Espero que les sea útil. Profundicen. Si necesitan más material de apoyo, me avisan, yo se los puedo compartir. Y mencionarles también que este tema de las tolerancias es lo que más va a ver en el curso de procesos. Algo altamente, para la PEP 1 por lo menos, es puro saber calcular tolerancia y determinar tolerancia. Así que espero que les sea útil. Si necesitan material de apoyo, me avisan. Esto principalmente era teórico. Vamos a hacer otra clase más teórica, en donde vamos a hablar principalmente de rugosidad, acabado superficial, elementos de unión roscada, elementos de unión soldador. Para que son conceptos que se pasan muy como superficialmente, pero que sí aplican cuando uno llega al ámbito laboral. Entonces, espero que se encuentren bien. Nos vemos en el siguiente video. Chao.